mis amigos, en este grano de mostaza, que además se dan cuenta enseguida que estoy casi sin voz, que estoy grabando en Lima, en la celda del convento de la Merced, donde me han alojado muy generosamente. Comparto con ustedes, algo ya lo hice la vez pasada, la fe de un pueblo. Un pueblo no es solamente una geografía, que lo es, que tiene sus variantes según la política, según las guerras, pero esa geografía marca. Hay que notar aquí en este caso, yo no he estado prácticamente nunca en el Perú. Bueno, nomás las alturas, las montañas, las arideces, la belleza del paisaje. No entré en la selva, por ejemplo, ¿no? Un avión desde Lima a Arequipa, unas montañas durísimas, tanto un arroyito con un poco de verde, el esfuerzo de una cultura, bueno, por supuesto, la tradición histórica, se mezclan no solamente razas en el sentido más biológico, sino cultural, persisten distintas lenguas. A mí no me gusta, y eso lo digo así con todo franqueza, ¿no?, el hablar de la... incluso del título que a mí no me gusta, de la conquista española, como un fracaso, como un desastre que pasó y que del cual, como si no fuéramos nosotros mismos, fruto de esa conquista, de esa unión complejísima de pueblos. Un reino tan definido como el Reino Unido, el tronco prácticamente de su monarquía es normanda, y la lengua de la corte fue mucho tiempo el francés, y está además en su escudo en francés. Y bueno, hablemos ya del Imperio Romano. Yo digo que fuera más o menos justo, ¿no? Pero armó el Mediterráneo, armó una cultura, determinadas normas del derecho, hizo un gran mercado común, en fin, con el cual en cierto modo conformó. Nosotros decimos Europa. Europa no es eso simplemente una realidad física, sino es toda una historia, que incluso, por cierto, abarcó en su mejor momento toda la cuenca del Mediterráneo, también el norte de África, que fue pues también alterado con otra invasión, que es la invasión árabe. Por lo tanto, para mí, lo que somos nosotros, también con variantes de las distintas zonas de ese continente que es América, y aún si quieran llamar a América Latina, experimentar en primer lugar la comunión de lengua, así como en gran parte, el mundo antiguo, clásico que conocemos, la base, la comunión de dos lenguas, la lengua franca y la lengua que se había pensado, que era el griego, y el latín, que tampoco llegaron del todo a amalgamarse, la lengua jurídica, la lengua del imperio, del cual salen nuestras lenguas llamadas romances, porque vienen de la lengua de los romanos, el latín. Entonces nosotros es encontrarnos con distintas formas que fue tomando esta unión de pueblos aquí en el Perú, donde había no solo el imperio inca, que era relativamente moderno, vamos a decir así, pero que llegó a unificar a distintos pueblos, en torno, bueno, a un orden social, como todos los otros es discutible, pero fue el orden concreto que unificó esa gran parte de América, con un orden económico, cultural, religioso, pero sobre también, por cierto, otros, no soy muy historiador de eso, como están los aymaras, etc. Y, por cierto, la zona de la que pues venimos nosotros, hay también de una cultura distinta, no tan desarrollada,
y no hay que ofenderse en la comparación, no, todas son iguales, todo hombre tiene su dignidad, toda cultura su dignidad, pero unas llegaban a armar ciudades y otras no llegaban a armar ciudades. Unas trajeron el agua de distintos lugares y de hay lugares desérticos, los hicieron fértiles, y otros no, fueron gastando lo que tenían por allí. Cada uno tiene su forma y incluso su encuentro, sin duda aquí en el Perú, en que había un orden político muy estructurado, a su vez en guerra civil. Eso también permitió, de hecho, el dominio del imperio, o más bien de los reinos de Indias, por los reyes españoles, porque esa división. En cambio, la zona nuestra, mucho menos poblada, porque es más fría, entonces es más difícil, y que no se llegó, ya digo, a los más desarrollados, que fueron ya más al sur, que fueron los guaraníes, y que abarcaron un ámbito enorme, al menos como ámbito lingüístico, no con una unidad política, ya casi hasta el norte de la Amazonia o Amazonía y gran parte del Brasil, lo vemos hasta en los oídos de muchos nombres que quieran, pero eran seminómades, o sea, algo sembraban y hasta que se agotaba esa tierra y se trasladaban. No habían llegado a una cultura de agricultura sedentaria que pudiera reciclar la tierra, etc. Así que, y a su vez, los guaraníes, si bien también tuvieron un cierto sometimiento militar, fue muy distinto, fue más por grupo, porque no había esa estructura. Es muy lindo, lo he citado otras veces, la lectura que hace Larrañaga, dirigido al Papa Gregorio XVI, y dice, bueno, como nuestra raíz en primer lugar, dice nuestros emperadores, hablando del imperio inca, aguardaban del oriente el que viniera como luz y salvación, y como un anticipo de Jesucristo, como lo hicieron muchos romanos en la lectura de sus poesías. Pero dice, hablando ya de nuestras raíces, como montevideano, y los comienzos de la República, está escribiendo en 1832, todavía veía los pueblos orientales, que perdimos y que además los arrasaron, como el verdadero origen de nuestra cultura. Y dicen, los indios guaraníes de estos pueblos no se entregaron a la espada, sino dice libremente a la palabra del Evangelio, y además fue así, más allá que después su vida, bueno, un cierto régimen, porque están las crónicas, entraban, por el caso de los padres jesuitas, en la selva y se juntaban con algunos, y algunos los mataban, y otros le confiaban en ellos y les iban explicando, y les iban ordenando en un pueblo, y también el modo de cómo alimentarse, etc. No tenían la avidez del oro y de cierto desarrollo, digamos, económico que tenían los europeos, y sí más sociales, de mayor convivencia. Pero lo interesante es que está el texto de cómo otros caciques salían de la selva e iban a pedirle a los padres que lo fueran a guiar a ellos. Incluso era muy poquito, fíjate, era un padre jesuita, 2 padres jesuitas en medio de centenares de indios, y estaban totalmente, digamos, expuestos a todo, ¿no? A veces tenían que decir que no tenían para enviarlo. Entonces, de verdad que ellos, como dice Larrañaga, libremente se entregaron a la palabra. Le pedían, y otros venían, donde ya habían instalado algún padre jesuita, o 2, 3, con algún grupo de indios ya organizados, venían a ver cómo los padres los trataban. Y eran los caciques, y los jesuitas mantuvieron ese orden social que era de ellos en todo lo que era posible, ¿no? Por supuesto, también eso implicó ese encuentro de culturas tan diversas. No tiene el mismo sentido del trabajo, mucho menos el de la acumulación de riqueza,
que si bien puede ser una perversión, también hace posible obras. Y vemos, por ejemplo, las iglesias, las casas, el arte que produjeron los guaraníes, ¿no?, teniendo una cierta acumulación de riqueza en parte de nuestra zona por el desarrollo casi natural de la multiplicación del ganado que permitió una base económica. Pero dentro de ello la unidad de la fe, un pueblo también lo hace la unidad de la fe. Nosotros, que tristemente hemos tenido una persecución, porque se habla de laicidad en Uruguay, pero no es laicidad, es un laicismo agresivo, además hecho explícito, es lo que se escribieron, así que después lo adoban, ¿no? Para quitar no el clericalismo, porque no hay ningún poder clerical en Uruguay, ¿no?, sino la fe en Jesucristo. Y yo aquí convivo y alabo y me alegro. Ya digo, he estado con gente de distintos grupos sociales, culturales, raciales, y la unidad de la fe, por supuesto, con la lucha con el pecado, con mayor comprensión, a desarrollar el don de la fe católica y de la comprensión de ello, y cómo fue dando frutos. Pero no, la iglesia como era poderosa, ponía oro aquí, ponía oro allá, no era así, no era así. Era lectura, era agresivo, era la expresión del valor de la fe y del amor, no porque Dios necesite nada de eso, porque el hombre expresa lo que vale. Si se van a casar, normalmente buscan los anillos que sean lo mejor que puedan, me interesa el valor económico, lo mejor que puedan. El valor de la fe católica y esa unidad de pueblos, y diría yo, la tristeza, la agresión laicista y contra Jesucristo, porque contra la iglesia clerical, no, contra la fe de Jesucristo y la verdad de Jesucristo, tenemos para decir que también es un llamado a nosotros, a nuestra responsabilidad, y a ver en cuánto nos hemos laicizado. Hace muchos años, yo era niño, porque lo fui, y me acuerdo del comentario de un sacerdote conocido que venía de Europa y se asombraba del laicismo de los católicos uruguayos. Cuesta la fe, pero ahí, y después un mundo con vacío de esa cultura de la fe, o con poco de ella. Agradezcamos el don de esta civilización en la que estamos, en la cual por otra parte siempre se pide el acto libre de fe de cada uno, y agradezcamos el don del Evangelio, que fecundó e hizo posible esta gran comunidad, y pidamos la adhesión a él y también el trabajo mental de comprenderlo, de profundizarlo, porque realmente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida.